no hay iglesia pequeña. No hay iglesia pequeña. A veces uno dice, cuando se acerca de pronto a una iglesia, digamos, de una ciudad muy grande, una ciudad capital, nosotros a veces decimos, porque hay miles de personas, esa iglesia es grande. Entonces hay un edificio tremendo y uno que dice, uy, qué iglesia tan grande. Pero de pronto hay un lugar donde 5 o 6 personas, tal vez en el campo, tal vez en la selva, tal vez 2 o 3 personas en una casa, en un refugio muy lejano, y tienen ahí que es la iglesia, y uno, ¿qué podría decir equivocadamente? Uno dice, oiga, ¿qué iglesia tan pequeña? Pero una cosa les digo, si Jesús está en un lugar, ese lugar no está vacío. Si Jesús está en un lugar, ese lugar no es pequeño, porque Él es la plenitud. Yo recuerdo el primer día que llegué a la iglesia, con un corazón esperanzado, pero destrozado, con un corazón que gemía dentro de mí, con mucha necesidad, pero también con la satisfacción de haber tomado una decisión. Y la decisión que tomé fue, voy a escuchar a Dios. Voy a recibir lo que Dios tiene para mí. Mi vida nunca más fue igual. Pero el piso no estaba pavimentado. Pero ni siquiera tenía tejas. Era una carpa que cuando llovía, eso llovía más adentro que afuera. La puerta era supremamente estrecha, angosta. Los misioneros vivían ahí mismo en una casa prefabricada, en un lote que una persona de la iglesia cedió para que ahí se hicieran reuniones. Pero yo nunca sentí que esa iglesia fuera pequeña, porque ahí me encontré con Jesús, allí me encontré con la vida. Bueno, hoy estamos en un hotel, el mejor hotel de la ciudad. Mañana estaremos en los mejores auditorios. Cuando conquistemos el Guillermo León Valencia, cuando estemos en la Casa de la Moneda, cuando estemos en la Plaza de Toros, cuando estemos en el Coliseo y seamos miles de personas. Aún así, siempre, donde sea que estemos, en la casa más pequeña, con paredes de tejas, con pisos de barro, mire, si ahí está Jesucristo, ese lugar no es pobre. No hay iglesia pobre, porque aunque falte un equipo de sonido, aunque tal vez las personas de la iglesia no lleguen con su iPhone y con su iPad, aunque tal vez ni zapatos haya para ponerse, si Jesucristo, que es la plenitud de todo, está ahí, esa casa, esa iglesia no es pobre. Si usted en su corazón recibió a Cristo, usted tiene acceso a toda la plenitud que hay en el cielo. No hay iglesia fea. Si ahí está el más hermoso de los hijos de los hombres, el deseado de las naciones, si su casita tal vez de pronto las paredes, ¿sí?, están soplada la pintura, si de pronto hay una baldosa que se rompió, si de pronto una pared se cayó en la humedad, si de pronto usted con sus 17 hijos duerme en un solo catre y se tienen que a mitad de la noche parar, despertarse a descansar y volver a dormir otro rato y turnarse para dormir bien. Mire, si en esa casa está el deseado de las naciones, esa casa no es fea. Usted entre a su hogar, téngalo, por supuesto, limpio, aseado, téngalo lo mejor posible. Pero más allá de las apariencias, usted recuerde algo, que si el sol de justicia brilla en su corazón, su vida está llena, está completamente conectada a la plenitud que hay en el cielo. No hay iglesia estéril si ahí está Jesús. Si Dios está obrando en medio de nosotros, no va a haber esterilidad, va a haber multiplicación, va a haber crecimiento, va a haber una gloria especial, porque ese es Jesús, ese es Cristo, es nuestra victoria.
Es el que nos sacó del polvo, es el que nos sacó de la muerte y que está dispuesto a darnos siempre la victoria. Yo estoy convencido de que la palabra de Dios es verdad. Estoy convencido de eso, que la palabra de Dios es la verdad, porque nos revela la verdad, que es Jesús. Y la Escritura dice que somos más que vencedores. Por eso no hay iglesia derrotada si ahí está Jesús. Tal vez usted pueda presentar algunas aflicciones. Tal vez usted, como todos, tenga que experimentar retos y desafíos. Tal vez usted tiene llamadas, deudas, demandas, conflictos, situaciones familiares que parece que abruman la mente. Pero una cosa le digo, si Dios es con nosotros, dígame, ¿quién contra nosotros? Me encanta un hombre de Dios que pueda decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Eso dice la Escritura, que nosotros como hijos de Dios, al tener a la muerte, a la parca pues ahí frente a frente, podemos decirle, bueno, ¿y usted qué? ¿Dónde está su aguijón? Porque nosotros en Cristo tenemos una plenitud, tenemos un acceso a la vida eterna. Juan 1:16 y 17 dice, de su plenitud tomamos todos, amén, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta expresión bíblica nos recuerda la accesibilidad con la que se presenta Dios hacia nosotros. El Señor es una persona que tiene el corazón abierto, que tiene el corazón dispuesto para todos aquellos que nos acercamos. Pero en otras palabras, lo que está diciendo este versículo es que tú y yo podemos tomar de la plenitud que hay en Jesús. Nos revela una verdad que es tan sencilla como preciosa, porque nos recuerda, nos muestra de qué manera Dios ha venido a enriquecer a los hombres, de qué manera el Señor se ha manifestado sobre nosotros para darnos, para llenarnos, para saciarnos, porque ese es Jesús. Él es la abundancia, Él es la plenitud, Él es la perfección, Él es lo que usted y yo necesitábamos. Esa plenitud, lo precioso de esa palabra plenitud, significa que ocupa todo el lugar, que llena por completo cualquier espacio que pueda estar vacío. Ese es Jesús, quien llena los vacíos, quien sacia los corazones. Pero podemos tomar de su plenitud. Usted y yo tenemos que ser transformados en nuestra manera de creer, en nuestra manera de orar, en nuestra manera de acercarnos a Él, porque ya que Él es la plenitud y que abre su corazón, usted puede entrar y tomar, usted puede entrar y recibir de lo que hay en Él. Por eso el título de esta enseñanza es No hay iglesia pequeña. Pero vamos a estudiar uno de los capítulos más ricos de la Biblia, de uno de los libros más ricos de la Biblia. Cuando usted se aproxima con fe al libro de Efesios, usted va a descubrir que en apenas esos 6 capítulos, en apenas unos renglones, se encuentran tantas verdades. Usted y yo nunca vamos a ser iguales cuando entendamos nuestra herencia, a lo que tenemos acceso a esa plenitud. Y eso es lo que vamos con el favor de Dios, a estudiar en esta mañana. Yo le aconsejo, repítalo, estúdielo, memorícelo y sobre todo créalo, vívalo en su corazón. Efesios 4, desde el 7 en adelante, dice así: a cada uno de nosotros fue dada
la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta verdad nos revela que todos nosotros recibimos la gracia de Dios. Y cuando dice que es a todos, significa que cualquier persona que se acercó genuinamente a Jesús recibió algo especial. Y es la riqueza de la grandeza, de la abundancia, de la plenitud, de la gracia de Dios. De su abundante poder, que hay puertas abiertas, que tenemos poder sobre la aflicción, sobre la enfermedad. Sin embargo, la expresión que utiliza no es todos, sino que dice cada uno. Miren lo que dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo dice: yo era fariseo de fariseos, era el irreprensible ante la ley, yo era una persona intachable, nadie podía decir nada de mí. Y dice el apóstol Pablo en esa escritura, dice que todas las cosas él las consideró como basura. ¿Se acuerdan que hace poco estudiamos ese verso? Dice que por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y dice así, dice que Jesús, dice, quien se entregó por mí, por mí. Una cosa es decir, Jesús se entregó por todos. Entonces uno que dice, bueno, debe ser que yo estoy en medio de todos, ¿no? En la lista. Pero no es lo mismo decir, Jesús murió por toda la humanidad. Y eso suena muy piadoso, ¿no? Sabe uno tan bonito, tan espiritual. Mire, voy a posarles. El Señor se entregó por todos nosotros. ¿Sí ven cómo se ve uno de hermoso, como rozagante, ojos verdes, azules? Pero cuando nosotros en nuestro corazón podemos tener la plenitud, como la dijo el apóstol Pablo, que dijo, Jesús se entregó por mí. Por mí. Póngale el nombre y el apellido suyo. Póngale el número de la cédula. Porque Jesús se entregó por ti. Por eso la expresión cada uno recibió es nuestra seguridad, es nuestra certeza. Pero dice que ese don, que eso que nos fue entregado, dice que es conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa la palabra don? El regalo que se nos dio, todo lo que nos dio el Señor, dice que tiene una medida. Y dice que es conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sabe cómo usted y yo recibimos de parte de Dios? A la misma medida del don de Cristo. Yo le pregunto, ¿eso es poco o es mucho? Yo le pregunto, ¿lo que se le dio a Jesús es poco o es mucho? Muchísimo, son todas las cosas. Y la Escritura nos acaba de mostrar que eso es lo que usted y yo tenemos acceso en Jesús, la misma estatura. Ahora dice el verso 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, diga conmigo por favor, dio, eso, dice, dio dones a los hombres. ¿Qué hizo Jesucristo? Vino el Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo, engendró el Espíritu de Dios en María, a Jesús. Pasaron los 9 meses, nació los 30 años, los 3 años de ministerio, crucifixión, resurrección. Bueno, entre la crucifixión y la resurrección pasó los 3 días en el infierno. Y dice que de allí se levantó y que se llevó cautiva la cautividad. ¿Pero por qué o para qué? Para dar dones a los hombres. Dios a nosotros nos ha dado en Jesús demasiadas opciones,
ilimitada abundancia de dones en su corazón. Porque Cristo dio dones a los hombres, dio regalos a los hombres. Y vamos a ver algunos de ellos. Usted encuentra en Romanos 5:17 que Cristo nos dio el don de la justicia. Léalo con detenimiento. Porque en este mundo la justicia es algo que uno conquista. En este mundo la justicia es algo que uno alcanza, se merece. Entonces es justo que tengas esto. Eso sucede en un ámbito humano. Pero cuando hablamos de Cristo, la justicia no es algo que se conquista. La justicia es un don que el Señor te regaló. Usted puede pensar en su mente: yo soy una persona injusta. Yo soy una persona llena, plagada de muchas debilidades, de muchos pecados, de muchos errores. Usted puede pensarlo en su mente. Pero usted va a encontrar en Romanos 5:17 que el don de la justicia nos fue dado en Jesús. ¿Qué significa eso? Que me regaló Dios un sello en mi espíritu que dice: soy justo en Él. Que cuando Dios me mira, ¿a quién ve Dios? A una persona justa, a Jesús, porque como es un don. Pero también enseña la palabra de Dios, y usted lo puede ver en 1 Corintios 12, que Dios nos ha dado unos dones espirituales. Son 9, ¿no? Los dones de revelación, los dones de poder, los dones de inspiración. Dice que nos dio el Señor palabras de sabiduría, palabras de ciencia. Nos da el Señor el don espiritual de la fe. Que nos dio el Señor el poder para sanar, milagros, profecía. Que nos dio el Señor discernimiento de espíritus, dones de lenguas, interpretación de los dones de lenguas. Usted puede encontrar en en 1 Corintios capítulo 12, ¿cuáles son esos dones espirituales? El Señor nos los ha dado, los ha entregado, y cuando usted los cree y camina en el Señor, los puede disfrutar. Y qué rico es tener dones espirituales. Qué rico es cuando usted recibe el don de lenguas. Qué bendición cuando el Señor nos da la capacidad de profetizar. Qué bueno es cuando el Señor le da a una persona el don de sanidades, de hacer milagros. No es algo que uno, pastor, ¿qué tengo que hacer para hacer milagros? ¿Qué tengo que hacer para tener el don de milagros? Lo único que se necesita es haber creído en Jesús y esperar que el Señor en su momento te dé ese don y ejercitarlo, ¿no? Y empezar a orar por la gente, empezar a creer por cosas sobrenaturales. Pero la Escritura nos habla que hay dones espirituales. Ahora, también hay lo que la Biblia menciona, los dones de servicio. En Romanos capítulo 12, versos 7 y 8, la palabra de Dios describe que hay unos dones que no son sobrenaturales necesariamente. Aunque su origen está en Dios, la Escritura enseña que hay personas que tienen unas capacidades humanas, que brillan, que son hermosas, que se parecen a Dios y que en la iglesia son fundamentales. Usted léalo con detenimiento en Romanos 12, del 7 al 8. Ahí habla que hay don de servicio. ¿Quiénes aquí tienen don de servicio? ¿A quién les gusta servir a los demás? Los servidores son los primeros que levantaron la mano. Porque no duele cuando es un don. No duele cuando es algo que a uno le impulsa. Mira, hay gente que, servir, no, yo no me siento cómodo sirviendo, a mí me parece que no. Pero también la Biblia menciona que hay un don de enseñanza. El don de enseñanza es una capacidad que Dios le da a ciertas personas para fluir en la enseñanza. ¿Usted ha escuchado personas que enseñan como Cantinflas? ¿Sí? ¿Nunca ha escuchado a alguien que
y bueno, y que es que una cosa, y porque cuando entra entonces resulta que, imagínese que, no, pues es que por todos lados, no, y uno, mire, ¿sí entendió? Y uno dice, bueno, amén, le toca una hora ahí escuchando, amén, todo, no entendí ni jota ni pío, pero amén, porque la enseñanza es un don. ¿A usted no le pasa que hay gente a la que usted le entiende más claro? Y uno se da cuenta cuando tiene hijos que estudian en colegio y cambian de colegio o de profesor, que de pronto era un burro para las matemáticas. No va a decir amén, ¿no? De pronto era un burro para las matemáticas. Y uno le echa la culpa al pobre pelado. Y resulta que viene otra profesora y ese que decían que era un burro, ¿sí? Ya resulta que era un unicornio así, un genio tremendo. ¿Pero por qué? Porque a veces hay personas que tienen un don especial para enseñar. Ese es un don que Dios da. La Biblia menciona el don de exhortación, que es la capacidad de animar a otros, de alentar a otros. Mire, una persona sin don de exhortación, usted la escucha y queda igualito. Usted está al borde de tirarse al precipicio, pero viene una persona que sabe exhortar, que sabe animar, y entonces dice, sí se puede, de esta salgo, de esta Dios me va a sacar, esto no me queda grande. Porque cuando hay exhortación, hay un aliento superior, hay un ánimo diferente, pero es un don que Dios da. No todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo de una manera mucho más fructífera. También menciona la Escritura que hay un don de repartir. O sea, Dios le concede a algunas personas la capacidad de dar. Entonces son personas que no les duele, mire, vamos a sembrar 1 millón para la iglesia. Vamos a hacer 3 millones en mercados. Pastor, vamos a repartir esos mercados. Hay personas a las que no les duele decir, pastor, ¿cuánto cuesta el arriendo del hotel? Pastor, venga para acá, yo lo animo tan. Y hay personas que no les cuesta, no les duele. Pero hay otras personas que no tienen ese don de repartir. Entonces, ¿cómo son? Uy, no, 2,000 pesos de diezmo, pastor. Uy, no, ustedes son muy ladrones en esa iglesia. ¿Sí? Ahí no hay amor de Dios. Yo siento que todo es plata en la iglesia con 2,000 pesos en el bolsillo. ¿Sí? Y no, más bien 1,000 pesos porque necesito para. Entonces hay personas que tienen una capacidad de repartir con liberalidad. También está el don de presidir, que es el don de tener una posición de autoridad, de influencia. No todos saben gobernar, no todos saben presidir. Usted ya conoce familias donde la mujer, ¿cómo es que dice el dicho? Canta el gallo, pero la que manda es la gallina. ¿Sí? El gallo es el que canta, pero la que manda es la gallina. Porque a veces no se tiene la habilidad, la capacidad para presidir, para gobernar, para tener influencia, autoridad. Y también hay un don de misericordia. Hay gente que no le cuesta tomar a una persona, bañarla con sus propias manos, comprar el jabón, cambiarle la ropa, perfumarlo, orar por esa persona, llévese a su mercado. Cristo lo ama. Pero hay otros que dicen, uy, no, yo hasta allá como que, sí, yo lo amo, yo oro por él desde mi casa, por videollamada oro por él, ¿sí? Pero hay personas que tienen la capacidad de ir a orar a los hospitales, hay otros que no, hay gente que sí, hay otros, uy, no, y está estornudando muy duro, y se le ve cara como de que tiene fiebre y sudor, entonces yo oro desde mi casa. Pero hay personas que no tienen miedo de quitarse el tapabocas y van y oran y imponen manos. Pero esos dones están en Cristo. Todo el que pide, recibe. Si usted siente como que hay un vacío que usted no le dan ganas de hacer nada, yo le digo, reciba lo que Dios tiene para usted. Y perfeccione su oración en la verdad de que Dios tiene dones para los hombres. Ahora, dice el verso 11, en Efesios 4, dice así de Jesús: Él mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos se conocen como los 5 dones ministeriales. Mire, la Biblia enseña que el que hizo eso es Dios. Que no es uno el que se pone, que no es uno el que se ofrece, sino que el Señor pone sus ojos con amor y nos hace ministros competentes. A todos nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto de salvación. Pero no todos tienen o tenemos un llamado a pastorear. Hay personas que cuando leen el pasaje del joven rico les da escalofrío y dicen: no, ya que yo dejé toda mi familia, mi trabajo, mi estudio, mi casa. Entonces, los dones ministeriales son llamados que Jesucristo instituyó en la iglesia. Y usted ve ahí la manito, esa manito que representa la manera en que nosotros a veces enseñamos los dones ministeriales. Usted lo encuentra ahí donde estábamos en Efesios 4:11. Dice en primer lugar, vamos de atrás hacia adelante, dice que hay maestros. El maestro se le representa con este dedo pequeñito, porque cuando usted se va a rascar dentro de la oreja, ¿sí? Cuando usted va a sacar esos tacos de cera que están allí, ¿sí? Uy. Uy. ¿Sí? ¿Usted hace así? Usted no hace así. ¿Usted qué hace? Usted, para destaparse los oídos, ¿qué hace usted? Con el dedo pequeño. Entonces, ¿qué hace el maestro? El maestro es una persona que tiene una capacidad sobrenatural para enseñar misterios, cosas muy complejas, muy hermosas, pero que tal vez otras personas dicen: ¡guau! Este es un experto, eso es un duro en la palabra. Sabe 57 versículos de un mismo tema y se lo sabe de memoria. Y el don de ser maestro, digamos, se representa con el dedito pequeño, pues porque destapa el oído. Ahora, también habla de que hay pastores. Y el pastor se representa en este dedito, ¿cierto? Porque en este dedito se pone el anillo, ¿cierto? Matrimonial. ¿Por qué? Porque el pastor es el que se casa con la iglesia. El pastor es el que llama, el que ama, o el que usted siente que está a su lado, que usted lo siente ahí en su corazón. El que tiene llamado de pastor es una persona que se descoce por atenderlo a uno, que siempre está, o que aunque no esté, yo sé que le intereso, yo sé que ora por mí, yo sé, porque pueden haber muchas mujeres hermosas en la iglesia, pero yo sé quién es mi esposa. Entonces pasa lo mismo con el pastor. Puede predicar delante de 50,000 personas, pero ¿sabe cuál es su iglesia? ¿Sabe quiénes son las familias que Dios ha puesto para tutelar, para darle la palabra? Ahora, los evangelistas se representan con el dedo de la mitad porque es el dedo más largo de la mano. Entonces los evangelistas van a muchos lugares y hablan y son chistosos y son jocosos y son entretenidos y pueden predicar 2 horas y uno está toteado de la risa pero edificado. Y el evangelista es el que le puede predicar a un metalero, a un reggaetonero, a un ladrón, a una prostituta, a cualquier persona en cualquier situación, a un rico, a un pobre, a un grande, a un alto, a un viejo, a un joven, a un niño, porque el evangelista tiene una capacidad ministerial especial para ir donde otras personas no llegan, hacer cosas y decir cosas que otras personas no. Pero este dedito representa al profeta. ¿Por qué? Porque el profeta es el que dice: así dice Jehová. Y el profeta es el que señala y te dice: tú eres hijo de Dios. No dice: Dios los ama a ustedes. No dice: a ti te digo. El profeta es el que tiene la capacidad sobrenatural, un don de parte de Dios para señalar, para hablar. Yo veo que tú no puedes dormir. El Señor te dice: tú eres mi hijo, yo te amo, no tengas miedo, descansa. El profeta se te acerca y te habla a ti, con nombre y apellido. Es el profeta. Pero también se representa a los apóstoles con el dedito gordo. ¿Por qué? Porque los apóstoles pueden tocar fácilmente cualquiera de los otros 4 deditos.
Un apóstol es el que abre obra, es el que le entregaron un peladero y cuando voltean a mirar ya hay 50 personas formados, discipulados, orando, profetizando. Pero no significa que un dedo sea mejor que el otro, porque todos son necesarios. ¿Amén? ¿Sí o no? Por eso, no, es que yo prefiero que me hable tal persona. No, mire, todos hacen parte del cuerpo de Cristo. Todos estamos sirviendo al Señor, pero son dones ministeriales. Es decir, Dios nos regaló hombres para que sirvan. Ahora, ¿para qué? La pregunta es, bueno, ¿y para qué Dios me regaló tal pastor? ¿Para qué Dios me regaló tal maestro? ¿Por qué Dios me puso en el camino tal persona? La Escritura enseña en el verso 12 cuál es el propósito de la iglesia y de los siervos de Dios en la iglesia. Dice, ¿a fin de qué? Dígalo sin miedo, tranquilo. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Dios te regaló un pastor para ayudarte a perfeccionarte en tu servicio en la obra de Dios. Dios te regaló unas misioneras, unos pastores, evangelistas, la verdad de la Escritura llevada por unos mensajeros. ¿Para qué? No para extraer de ti, no para quitarle la lana, no para destruir su vida, no para prohibirle de todo. Dios nos regaló hombres y mujeres de Dios para enriquecernos, para perfeccionarnos en la obra del ministerio. Entonces, ¿qué significa la expresión perfeccionarnos? Significa que Dios espera a través de sus siervos mucho más de ti. Significa que es bueno cuando la exigencia va apretando, va afinando, porque viene crecimiento. Usted llega como cuando el niño va al mar. ¿Se acuerdan cómo es el niño en el mar? Que pone un piecito y sale corriendo cuando viene la ola. Y entonces vuelve y pone el piecito. Usted dice, yo voy a la iglesia, pero a mí no me pidan pues que me comprometa. ¿Cierto? Entonces usted viene y pone la... Uy, no, ¿sí? Y entonces, un mes después, usted dice, uy, Señor, tú me amas mucho, yo quiero, no sé, servirte, pero no sé cómo. Entonces usted va metiendo más los piecitos. Y de pronto le va cogiendo uno más confianza al mar, ya prueba que el agua era salada. Ve, nadie me dijo que el mar era salado. ¿Sí? Pero crecer es algo que sucede cuando te involucras en la iglesia. El crecimiento es algo que está diseñado por Dios para que tú en la iglesia florezcas, aumentes tu tamaño, pero también para que maduremos. Es bueno crecer, sí, pero también es muy bueno madurar, que es un crecimiento en el interior. Hay una calidad superior. Por eso es muy bueno, es muy importante que nosotros como iglesia nunca veamos esto como un show, como un espectáculo, como un entretenimiento. Yo podría perfectamente ir al estadio a ver fútbol. Podría perfectamente ir al cine o ir a la iglesia. Cuando nosotros entendemos que el diseño de Dios, que Dios nos regaló una iglesia para crecer, para servir, entonces somos perfeccionados. Ahora, la expresión que utiliza allí el verso 12 que acabamos de leer, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Piensen en este concepto, en esta palabra, edificar. ¿Cómo se edifica algo? Uno empieza por los cimientos, ¿cierto? ¿Quién sabe aquí de construcción? Miren que por los vidrios y las tejas. ¿Uno cómo empieza? Los cimientos, las columnas,
las vigas, las plantas, después vienen las paredes, las instalaciones eléctricas, pero es un paso a paso, es un poquito a poquito. Por eso yo te digo, si tú haces parte de esta congregación, de esta iglesia en específico, la Gran Comisión en Popayán, pero aspiras crecer, aspiras en tu espíritu, en tu vida espiritual, ir avanzando, es necesario que tú te visiones a que tú y yo somos piedras vivas. No todos sabemos enseñar. No todos sabemos predicar. Mira, hay personas que a mí me daría terror ponerlas a predicar. ¿Sí? Yo les abro aquí mi corazón porque estamos pues en familia. Y hay personas que yo digo, si me voy de luna de miel con mi esposa, ¿a quién ponemos a predicar? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién dice yo soy ese predicador? Bueno, ya sabemos quién va a predicar la próxima vez. ¿Sí? Jairito, prepárese. Entre 8 días. Porque él ama, hay un fuego también. Pero no solo el querer, ¿no? Hay que tener una formación, un don y sobre todo hacerlo con el espíritu y con mucho amor. Pero hay personas que dicen, yo no toco el altar, yo no toco pues aquí el micrófono, pero a mí me gusta dar. Y dice, pastor, tome estos 17,000 millones. Ay, ya ahí sí nadie dijo amén. Pastor, tome estos 3 milloncitos de dólares para que compren el lote que tanto han soñado para la iglesia. A mí ya Dios me mostró que van a venir personas a que nos van a ofrendar carros, que nos van a ofrendar casas y lotes. Eso no se nos va a hacer raro, porque ya Dios nos habló de eso hace mucho rato. Pero aunque no todos dan, no todos enseñan, cada uno es una piedra viva. Cada uno hace parte. Tal vez usted no se pararía aquí a predicar, pero usted es el que reúne a 17 costureras. Vengan para acá, les voy a enseñar algo. Mire, esto se cose así, así. Es como el amor de Dios que nos va uniendo. Y entonces usted empieza a predicar, a ganar personas, a traer gente a la iglesia. O usted dice, no, yo soy maestra de niños, maestro. Pastor, yo no sé hacer nada de eso. Pero yo barro, acomodo sillas. Pero cada uno de nosotros en particular está para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora dice el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es muy bueno que cada uno sirva en su casa, en la iglesia, en su trabajo, donde sea, en la alabanza. Usted tiene un don, un talento musical, usted dice yo quiero alabar a Dios, sea cual sea ese talento. Es importante que usted no lo haga separado del cuerpo. Mire, gente que sirve, pero no con su corazón metido en la familia, que es como esos familiares que son todos fifís, ¿sí? Que van a las fiestas, pero ¿cómo van? ¿Sí? Así como con pudor, y se sientan así como lejos y lo miran a uno así como con asco, como a la familia lo miran a uno así. Sí, feliz cumpleaños. Deja el regalo de 700,000 pesos y se va. ¿Sí? Pero es importante que sea cual sea el lugar que ocupemos en la casa de Dios, en la edificación del templo, del cuerpo de Cristo, que lo hagamos con espíritu de unidad. Hay gente aquí que ni siquiera sabe el nombre de los que tienen ahí a su lado. A veces ni sabemos ni siquiera el nombre del pastor. ¿Cómo es que se llama este man? ¿Ese man cómo es que se llama? Y uno dice, y no saben el nombre de la iglesia, ahora ¿cómo van a saber la visión que tenemos como iglesia? Pero no te preocupes, porque para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo, pero hacerlo con espíritu de unidad. Y dice, a la estatura de la plenitud de Cristo. Así lo vamos a hacer. Servir te libra de muchos engaños, pero hacerlo con espíritu de unidad y en Cristo te libra de aún más artimañas, como dice la palabra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error. Miren, en este versículo aparecen todos los falsos maestros. En este versículo aparecen los engañadores. En este versículo aparece una advertencia clara frente a la hipocresía y la falsedad. Y dice, mire, no se deje engañar. Yo te digo de parte del Señor, primero, no seamos niños fluctuantes. El deseo de Dios es que nosotros no nos dejemos engatusar de cualquier doctrina, que nos dejemos llevar el oído de cualquier... Mire, la gente enseña unas locuras. Yo he escuchado unas doctrinas locas, gente loca, gente que uno dice, no, o sea, yo he escuchado cosas, pero esto, ¿en serio? Que traiga la escoba a la iglesia y le ungimos la escoba para que barra la casa y se eche fuera los demonios. Y uno dice, o sea, yo no imagino al apóstol Pablo ahí, traiga su trapero y lo ungimos. Y usted, mire, hay gente que agua bendita con manguera, mire, esta es la bendición, y todo el mundo ahí lavado en la iglesia. Y uno dice, ¿usted ha escuchado alguna vez una enseñanza loca, rara? Bueno, ojalá no haya sido aquí en la iglesia, ¿no? Desde que sea la verdad, si es loca, la recibimos. La enseñanza, ¿no? Ahora, no ser niños fluctuantes ni llevados de cualquier doctrina. Ahora, el verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Primero, sigue la verdad en amor. Si usted sabe la verdad, pero usted no le pone el amor, usted se vuelve una persona muy implacable y muy harta de escuchar. Hay gente que se sabe unos versículos y los enseña, pero sin amor. Queda uno muerto, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Hay personas que no se dan cuenta lo feo que son, de lo criticones que se vuelven. Es como el mal aliento. Es como el mal aliento, ¿no? El que lo tiene no se da cuenta. Y ¿qué hubo, hermano? Sí, y uno, bien, y uno voltea a mirar y el tapabocas que lo hice. Sí. Pero hay gente que tiene la verdad, sí, pero no tiene amor. No tiene amor, ni siquiera para enseñar del infierno, mucho menos de Cristo Jesús. Por eso hay que seguir la verdad en amor. Y dice, también es importante para crecer en Cristo.